En cuanto al nuevo sistema de justicia penal, gracias a la voluntad de la señora gobernadora, lo que no se había hecho en 7 años, se hizo aquí en 7 meses. Un trabajo titánico, un trabajo grandísimo, así es, en donde les reitero, la Procuraduría General de Justicia, sin demeritar a las otras instituciones que también intervienen, en el concepto es el eje. Si la Procuraduría no cumple con su función en el nuevo sistema, el nuevo sistema de justicia penal se colapsa. Porque si nosotros no somos capaces de fungir como tamiz o como filtro que evite que se judicialicen las controversias que se nos van presentando aquí, entonces se va a congestionar y no va a tener capacidad el Poder Judicial de atender toda esa gran cantidad de conflictos, que es precisamente de lo que luego nos quejamos en el sistema tradicional, que es muy tardada, que está congestionado, etc. ¿Cómo lo tenemos que hacer nosotros y cómo lo hemos venido haciendo y que gracias al esfuerzo de nuestros funcionarios ha venido funcionando exitosamente hasta este momento? Les decía hace un momento, el 15 de diciembre inició aquí en Hermosillo, pero al mismo tiempo nosotros trabajamos, ahí sí, gestionando recursos de nivel federal. Aquí también quiero hacer un reconocimiento muy grande a la doctora María de Los Ángeles Fromou Rangel, que es la encargada de la implementación del nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional, que está muy al pendiente de que en cada estado se vaya implementando en tiempo y forma, y que ha estado muy al pendiente del caso aquí de Sonora. Entonces, gracias a esos apoyos, nosotros pudimos instalar en el edificio tradicional, que es el del Domo, un centro de atención temprana, en donde están ahí agentes del Ministerio Público que se ¿Es la parte de justicia alternativa? Exactamente, exactamente. Llega el ciudadano que viene a presentar una querella o una denuncia, y primeramente lo atiende un agente del Ministerio Público que se le llama orientador. Revisa su reclamación o su queja y verifica si es un asunto ético administrativo, si es un asunto que puede ser arreglado vía la justicia alternativa, o si bien necesariamente tiene que pasar a una agencia del Ministerio Público, bueno, a una unidad investigadora del nuevo sistema de justicia penal, o bien si corresponde al sistema tradicional y se tendrá que ir a una agencia del Ministerio Público. Una gran cantidad de los asuntos, vamos hablando del 60%, algo inédito, de los conflictos que han llegado ahí, se han arreglado gracias a la capacidad que tienen los agentes del Ministerio Público, mediadores que tenemos. La justicia, definitivamente, la justicia alternativa tiene 3 vertientes: la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. A través de la mediación y de la conciliación se llegan a lo que se le llaman los acuerdos reparatorios, que es en donde la víctima, en este caso la víctima y el imputado, se ponen de acuerdo, llegan a un arreglo, se le repara el daño a la víctima, y bueno, con esos acuerdos reparatorios queda terminado el conflicto. Y el 60% de asuntos que en otro tiempo, que en el sistema tradicional se hubieran convertido en una averiguación previa, con todo lo que implica de desgaste de la agencia del Ministerio Público, de papeleo, de la investigación que tienen que hacer los policías estatales e investigadores, de en un momento dado una consignación, de que la consignación se pase al Poder Judicial, de todo lo que implica en el Poder Judicial también de abrir un expediente, del desgaste del juez, de secretarios de acuerdos, etcétera, aquí quedó desactivado. El 60%, perdón, representa en términos numéricos. Vamos hablando en términos numéricos del caso Hermosillo. El caso Hermosillo teníamos hasta hace 3 meses más o menos, habían llegado aproximadamente 100 asuntos ahí. De allí el 60-70% se arregló a través de los acuerdos reparatorios. El otro 20% hay otra figura muy importante que se llama el procedimiento abreviado, en donde si de plano no se ponen de acuerdo y entonces el asunto se ya brinca al Ministerio Público. Brinca no tanto, brinca sí es al agente del Ministerio Público, y el agente del Ministerio Público consigna ante el juez de control. El juez de control libra la orden de aprehensión, ahí sí se utiliza la misma palabra, se detiene al imputado, se lleva a cabo una audiencia inicial
en donde en esa audiencia inicial el juez de control determina si la detención fue legal o ilegal, y después llega un momento en el que también se puede llegar a lo que se llama el procedimiento abreviado, en donde el agente del Ministerio Público le puede proponer al defensor y al imputado que se le aplique únicamente la tercera parte de la pena menor, si él se declara culpable. Como lo vemos en Estados Unidos, ya ves que entra el fiscal con el imputado, y ahí hacen una especie de negociación y dicen, bueno, mira, si te quieres ir a juicio, voy a pedir que te apliquen la pena máxima de 15 años, y probablemente lo puedo lograr. Pero eso implica todo un desgaste, porque hay una audiencia intermedia, hay una audiencia de juicio, etc. Pero si tú te declaras culpable, aceptas tu responsabilidad en este delito, te la voy a reducir a 4 años o a 3 años. ¿Esa facultad la determina el Ministerio Público o el juez? No, esa es una facultad de proponer que tiene exclusivamente el procurador, de proponer. Pero el juez la puede aprobar, el juez la aprueba. Procurador como figura, usted, no el Ministerio Público. O sea, llega a claro, así es. El que opera eso es el agente del Ministerio Público. Y luego ellos me tienen que someter a mí, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, si yo estoy de acuerdo, tomando en cuenta pues, la peligrosidad del delincuente. Aquí también hay que tomar en cuenta que existe una dirección que se llama de medidas cautelares, dependiente, es así, de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde ellos hacen una evaluación del grado de peligrosidad del imputado. Entonces nosotros valoramos ese estudio que le hacen, también analizamos que sea primo delincuente, es decir, primera vez que delinque, qué tipo de delito, en qué condiciones la cometió, y a partir de ahí sí, el agente del Ministerio Público hace una primera evaluación y propuesta de si puede ser candidato esa persona a un procedimiento abreviado. Ya que se hace toda esa evaluación y además qué tipo de penalidad se le puede ofrecer, eso tiene que pasar, el único que puede firmar en un momento dado esa autorización es el procurador, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Lo ha hecho usted? Ya lo hemos hecho, es lo que iba. 60% aproximadamente se ha resuelto a través del Centro de Atención Temprana, en donde está la justicia alternativa, y el 30% adicional se ha venido solucionando o desactivando a través del procedimiento abreviado. Así es, yo aquí me traen ya los documentos en donde yo reviso el perfil del imputado, veo que claro, también tiene que estar de acuerdo el imputado y su defensor. Así es que en este caso, en la gran mayoría son los defensores públicos. Entonces, ya que están ellos de acuerdo, entonces me lo pasan a mí, reviso y les digo, adelante, lo firmo. El juez, si considera que no es una situación gravosa o lesiva, lo aprueba, como ha venido sucediendo, entonces se desactiva. Y ahí se acabó pues todo el procedimiento. Pues litigios que duraban 4 años, con una persona encerrada, con todo lo que implica de costo para el Estado de tener a un imputado dentro del centro de reinserción social, con todo el desgaste del juzgado, con todo el desgaste de la Procuraduría, porque también tiene que seguir un agente del Ministerio Público adscrito atendiendo el proceso correspondiente. Entonces eso ha venido funcionando muy bien. Hasta este momento solamente un asunto ha llegado a la etapa de juicio oral, como lo que vemos en Estados Unidos, en donde ya está solamente un caso. Un caso nada más, de pues más de cientos asuntos que han llegado aquí en Hermosillo. ¿Por qué? Porque, como les digo, la gran mayoría, la inmensa mayoría se ha resuelto a través de ese centro de atención temprana, que ha venido cumpliendo de manera muy exitosa con esa función de fungir como tamiz o filtro para que los asuntos no se judicialicen. Algunos se han judicializado, pero los hemos desactivado en esa etapa del procedimiento abreviado, en donde, bueno, concertamos reducirle la penalidad siempre y cuando él reconozca su culpabilidad. Y un asunto ha llegado, un asunto de robo con violencia en un domicilio, nosotros estuvieron presentes ahí hace como unos 15, 20 días, en donde pues, ustedes vieron, como lo vemos en la televisión, a los defensores junto con el imputado en un lado, a las agentes del Ministerio Público junto con la víctima y su defensor, su asesor jurídico que se le llama, el juez
conduciendo la sesión, una persona que se le llama el administrador de la sala, que es la que está al pendiente de que esté todo listo, la policía procesal ahí al pendiente para que no vaya a haber alguna situación de violencia, y el público, como no sucedía antes, viendo cómo se desahogan las pruebas, cómo se desahogan la prueba testimonial, la prueba confesional, la prueba pericial, cómo se les cita a los policías para que puedan ellos ahí ser interrogados por el defensor para ver si efectivamente es verídico lo que ellos plasmaron en lo que se le llama el informe policial homologado, etcétera. Entonces, aquí en Sonora ha venido funcionando muy bien. Y aquí quisiera yo... Perdón, procurador, nomás una pregunta para precisar este tema antes de brincar. El tema del proceso abreviado es facultad, ¿es una propuesta la que usted hace al juez o es una...? No es al juez, no es al juez. Es una propuesta que la gente del Ministerio Público le hace, digo, en el término operativo, al defensor, primeramente. Sí. Entonces, si el defensor y el agente del Ministerio Público se ponen de acuerdo, se lo someten a consideración del imputado. Si el imputado dice, está bien, pues sí, pues lo voy a aceptar porque no quiero yo tener que irme a todo un juicio en el que a lo mejor me pueden imponer una sanción de 15 o 20 años. Está bien, pues que me lo impongan de 3 o de 5 y acepto mi culpabilidad. ¿Ya? Y entonces cuando se ponen llegan a esa concertación, entonces ya me lo someten a mi consideración porque yo soy el que firma de parte de la Procuraduría, porque así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces ya en la audiencia, el agente del Ministerio Público, en la audiencia inicial, le dice al señor juez, tenemos una propuesta que ya hemos conversado con el defensor público, hemos llegado a un acuerdo, queremos que usted ya lo firmó, inclusive el procurador, lo traemos aquí listo para su validación, para si usted considera que no estamos abusando del imputado.